Bien, vamos a ver el uso de operadores en MATLAB. La idea es que nosotros tendremos ciertos datos que estarán metidos en unas variables y tendremos que hacer operaciones con ellos para conseguir unos resultados. Algunos operadores son inmediatos, por ejemplo podemos sumar 2 a una variable, o multiplicar por 2 una variable, o multiplicar una variable por otra, o elevar a la potencia entre dos variables. El resultado se guarda en la variable que hayamos usado. Estos operadores pues, son los típicos suma, adición, resta, multiplicación, potencia que podemos encontrar en cualquier otro lenguaje. Y al igual que los operadores, podemos hacer operaciones a través de funciones. Hay muchas funciones definidas en MATLAB, por ejemplo, podemos aplicar el seno de A, o la exponencial de A, o tal vez el logaritmo neperiano de A. Recordar que el logaritmo en base 10, si lo necesitamos usar, sería log 10 de A, o log 2 si tenemos logaritmo en base 2. Hay muchas funciones definidas y si necesitamos alguna adicional podríamos crearla nosotros, como veremos en su momento. Bien, esto en cuanto a operaciones con números. ¿Qué ocurre si trabajamos con vectores o matrices? Vamos a crear un vector de 3 elementos, un vector fila y una matriz también aleatoria de tamaño 2×3. Bien, los operadores que hemos visto antes, operaciones con escalares, funcionan exactamente igual con vectores. Es decir, puedo crear un vector sumándole 3 a todos los componentes de X, o una matriz, llamémosla B, multiplicando A por 2. También puedo intentar hacer operaciones entre matrices y vectores, recordando el álgebra lineal. Recuerdo que yo puedo multiplicar una matriz por un vector. Sin embargo, si intento hacer A por X, me da un error. Las dimensiones internas no coinciden. Esto es porque A tiene dimensiones 2×3 y las dimensiones de X es 1×3. Yo no puedo multiplicar esta matriz por un vector fila. Sí puedo multiplicarla por un vector columna de 3 componentes. Por lo tanto, sí puedo hacer esto. Y el resultado es un vector de 2 componentes, un vector columna de 2 componentes. Lo mismo pasa si operamos entre matrices. Si por ejemplo defino una matriz A 3×4 y una matriz B 4×5, si yo multiplico A por B, esto está permitido puesto que las dimensiones internas, es decir, el número de columnas de una coincide con el número de filas de la otra. Y la salida será 3 filas, el número de filas de A, y 5 columnas, el número de columnas de B. Si lo hago así, efectivamente sale una matriz de 3×5. Esto es muy cómodo, pues nos permite operar con MATLAB fácilmente con las operaciones de álgebra lineal sin tener que programarlas explícitamente. Lo que hay que tener cuidado es, como hemos dicho, es de respetar las reglas del álgebra lineal al hacer multiplicaciones de vectores por matrices por vectores, o vectores por matrices, o vectores con vectores. Por ejemplo, si tenemos un vector 3×3 y otro vector 3×3 X e Y, yo no puedo hacer esto, puesto que no puedo multiplicar dos vectores fila. Sí puedo hacer esto, transponer uno de los vectores, se convierte en un vector columna y entonces la multiplicación de ambos se convierte en el producto escalar entre los vectores, que es un número, o lo que es lo mismo la suma del producto de sus componentes. A pesar de las ventajas que nos permite MATLAB utilizando directamente los operadores del álgebra lineal para multiplicar matrices por matrices, matrices por vectores, hay veces en los que queremos hacer algo diferente. Imaginar que tenemos dos matrices de tamaño 3×4. Y por la razón que sea, yo quiero calcularme la matriz que resulta de multiplicar, no las dos matrices, de hecho estas dos matrices yo no puedo multiplicarlas puesto que no coinciden sus dimensiones, el número de filas de una con el número de columnas de la otra. Pero imaginar que en un momento dado yo quiero calcularme una matriz cuyos componentes sean el producto de los elementos de las matrices por separado. Es decir, quiero que el primer elemento de la matriz C sea la multiplicación de los dos primeros elementos de las matrices A y B. Para ello existen las llamadas operaciones punto a punto. Punto a punto se refiere a que se realizan elemento por elemento. Para estas operaciones punto a punto, MATLAB las distingue poniendo un punto delante del operador correspondiente. Esto sí está permitido, y la matriz C es una matriz
cuyos elementos son los productos de los sucesivos elementos de A y por B. Por supuesto, en este caso las matrices A y B tienen que ser del mismo tamaño para que podamos emparejar todos sus elementos a hacer el producto. Y la matriz C resultante también será del mismo tamaño. Lo mismo ocurre antes, lo que teníamos antes con los vectores. Antes, si intentábamos hacer X por Y, nos daba un error. Pero si yo quiero calcularme un vector cuyas componentes sean las multiplicaciones de los correspondientes elementos de X y de Y, solo tengo que hacer esto. De hecho, si ahora hago la suma de Z, estoy calculando lo mismo que hacía antes cuando calculaba el producto escalar de X por Y. Estoy multiplicando sus componentes y luego sumándolas. El resultado debe ser lo mismo que hacer X por Y traspuesta usando el álgebra lineal. Y efectivamente lo es, 3,62. Hay otros operadores en los que hay que también distinguir. Por ejemplo, la potencia. Imaginar que yo tengo la matriz A, 3 por 4. Si yo intento hacer A por A, me da un error. Si yo intento hacer A al cuadrado, me da un error, puesto que es equivalente a A por A. Pero sí puedo hacer, por ejemplo, A por A. Eso sí está permitido, estoy multiplicando cada elemento por sí mismo. Por lo tanto, con esta matriz sí puedo hacer A al cubo, pero eso es distinto de multiplicar A por sí misma 3 veces, que de hecho en este caso sería imposible hacer. Entonces, cuando pongamos un punto delante de un operador, eso quiere decir que la operación la estamos haciendo elemento por elemento, frente a utilizar la operación de matriz por vector en el sentido de la álgebra lineal. Hay algunos casos en los que usar el punto no es irrelevante. Por ejemplo, si yo tengo dos matrices del mismo tamaño A más B, realmente la suma de matrices es una suma punto a punto en el sentido de la álgebra lineal, por lo tanto no es necesario especificar el punto en la operación. Lo mismo con la resta, pero otras veces sí que es completamente distinto el especificar una operación punto a punto de especificar la operación de la álgebra lineal. En el caso de la potencia o de la multiplicación, como hemos visto, de matrices o vectores. Estas diferencias entre las operaciones punto a punto y las operaciones de la álgebra lineal son especialmente difíciles de coger al principio y son una fuente de pequeños errores. Por ejemplo, imaginar que tenemos un vector desde 0 hasta 10 a saltos de 0, 1 y queremos calcular la función f igual a 1 partido por 1 más x, por ejemplo, para hacer un gráfico. Si hacemos esto nos sale un error, puesto que estamos dividiendo por un vector, y dividir 1 por un vector no está correctamente definido en la álgebra lineal. Lo que queremos realmente es dividir por 1 todos los elementos de 1 más x. Le sumamos 1 a x y luego lo invertimos. Tenemos que utilizar el operador punto división. Esto sí es correcto. Y ahora sí podría hacer un plot de x frente a f. Para terminar, mencionar otro tipo de operadores. Hemos visto operadores aritméticos, pero MATLAB obviamente tiene operadores de comparación. Por ejemplo, tenemos esta matriz, pues podemos hacer A mayor o igual que 0. Perdón, A mayor o igual que 0,5. Y el resultado es una matriz de unos y ceros, es una matriz lógica en la que los unos representan que el elemento correspondiente, este en particular, es mayor que 0,5 y este en cambio representa 0,35 menor que 0,5. Estas operaciones de comparación se pueden combinar con otras comparaciones a través de un operador AND, por ejemplo. Si queremos encontrar los números que sean mayores que el 0,5 pero menores o iguales que 0,7, haríamos esto y nos saldría que estos dos elementos son los que lo cumplen. Esto es la base del indexamiento lógico que vimos en su momento. Si queremos, por ejemplo, poner los elementos que cumplan esa condición, hacer valerlo 10, haríamos esto. Y la matriz A tiene los mismos valores que al principio, salvo estos dos elementos que se han hecho 10. Bien, pues con esto terminamos nuestra pequeña revisión de los operadores en MATLAB.